Buenas tardes, hermana, Dios los bendiga. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en el libro de Mateo, pueden ir buscando, en el capítulo 26. Quiero compartir con ustedes y hablarles de una palabra que está en mi corazón y que habla de la integridad de la persona. Y saben que me inspiré en esta palabra porque escuché algo acerca de Al Capone. Y esto me hizo reflexionar y me llevó a poder compartir esto y la importancia de lo que es la integridad de la persona. La palabra íntegro significa estar completo. Es algo que está completo. Es algo que no está vacío, porque también significa lleno. Y de ahí la palabra integridad. La palabra integridad significa hacer lo correcto. Significa que no hay doblez en la persona. Es lo contrario de hipocresía. Y es honestidad a cualquier precio. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver Al Capone en todo esto? Saben que hoy estuve leyendo, porque como lo escuché yo digo, bueno, tengo que ver que esto sea al 100% así como lo escuché, entonces estuve buscando. Y saben que este hombre creó un imperio tan grande y tan fuerte que nadie lo podía destruir. Era una persona corrupta, era un mafioso. Para la gente que vivía en Chicago le dicen gángster a las personas que tienen esta forma de ser, ¿no? Y saben que estuve leyendo y saben que este hombre había comprado jueces, había comprado abogados, había comprado toda la justicia, se había comprado hasta lo que nosotros le decimos la gendarmería, para ellos en ese momento los militares, las fronteras, para poder pasar mercadería, entrar y sacar. En ese momento le llamaban la ley seca, que era cuando no se dejaba pasar el alcohol a las ciudades, a otros países. Y nadie podía detenerlo, había tanta corrupción en ese lugar que él hacía lo que quería. Hasta que una persona que se llama Elliot Ness, que también yo lo había escuchado de oídas, cambió toda esa situación. ¿Y cómo cambió esa situación? Él era abogado y llegó a ser juez. Y estando allí en esa posición, cambió leyes. Entonces empezó a seleccionar gente, porque toda la gente que lo rodeaba era toda gente que se dejaba comprar. Era gente muy corrupta. Entonces él seleccionó a 50 de las personas que lo rodeaban. Y de esos 50 quedaron 25. Y de esos 25 quedaron 9. Y él, con esas 9 personas, derrotaron ese imperio. 9 personas contra toda una ciudad, contra toda una nación. ¿Saben que estuve leyendo? Y Al Capone mató al mejor amigo de él, porque no se dejó comprar. Dice que él, en ese momento, Elliot Ness ganaba anualmente $2.500 por año. Y mandó a uno de sus agentes a quererle comprar su integridad. Entonces le ofreció por semana lo que él ganaba en un año. Todas las semanas, que él toda la semana iba a recibir ese dinero, pero se le abrían las fronteras para que él siguiese haciendo lo que quería. Y él le dijo que no. Entonces, a causa de eso, mató al mejor amigo de él. Y sin embargo, aún así, no dobló su mano, porque era una persona que tenía integridad. Y saben que yo lo comparaba con nuestras vidas. Por eso te invito en el libro de Mateo, en el capítulo 26, en el versículo 73, dice: un poco después, acercándose, los que por allí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Dice este pasaje que Pedro, estando allí en ese lugar, dice que él empezó a maldecir, él blasfemó a Jesús, él negó a Jesús. Y de eso quiero hablarles, que él, dijimos que la palabra íntegro significa estar completo. Había algo que faltaba en Pedro, él tuvo temor, por eso él mostró ser, primero se mostró como él era, y después se mostró igual a los demás. Porque dice que él, para no ser descubierto, ¿qué hizo? Empezó a blasfemar, empezó a maldecir. No, yo a Jesús no lo conozco. ¿Quién es Jesús? Y saben que a veces nosotros nos comportamos de esa misma manera, tratando de agradar al mundo, tratando de agradar a los que nos rodean, tratando de hablar como ellos y de ser iguales. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que no nos digan, che, ¿cómo cambiaste vos desde que vas a la iglesia? Dejaste de ser el mismo, ya no sos el mismo, ya no sos la Elizabeth que yo conocía. Entonces tratamos de agradar a los demás. Y la palabra de Dios dice que el agradar al mundo es enemistad con Dios. Entonces, el mensaje que yo quiero dejarte es que seas una persona íntegra, que no te dejes torcer el brazo, que tengas tus convicciones firmes. Si ustedes lo comparan en el libro de Hechos, en el capítulo 2, lo buscamos, Hechos 2:14. En el capítulo 2 dice la venida del Espíritu Santo y en 2:14 dice el primer discurso de Pedro. Y dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, pero esto os lo he dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y sigue la palabra. Te invito a que después lo leas. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que hay cuando Pedro niega a Jesús. ¿Que es el mismo Pedro? Sí, es el mismo Pedro, pero hay una diferencia. Cuando él niega a Jesús, no estaba la llenura del Espíritu Santo de Dios. En cambio, cuando acá les habla así, estaba la llenura. Era un Pedro completo. Era un Pedro lleno del Espíritu Santo de Dios. Era un Pedro que no se dejó quebrantar. En aquel momento, cuando niega a Jesús, tenía temor. En ese momento se dejó torcer el brazo, se dejó vencer por el miedo, se dejó vencer por la circunstancia que lo rodeaba. Y de eso tenemos que aprender, que ninguna circunstancia puede hacer que mi integridad se fisure, que mi integridad se quiebre. Yo tengo que mantenerme firme, yo tengo que tener mis convicciones, yo sé lo que quiero para mí, yo sé hacia dónde voy. Entonces nada puede torcer, ninguna situación puede torcerme el brazo, ninguna situación puede hacer que yo niegue a Cristo, ni siquiera mis actitudes, ni siquiera delante de mis amigos. No importa que ellos me rechacen, no importa que yo no sea como ellos. Si ellos nos quieren, si ellos nos aceptan, nos van a aceptar de la forma que nosotros decidimos vivir, con la convicción de que seguimos a Cristo hasta el fin. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejarles. Saben que yo escribí y puse que la persona íntegra es como una roca en el mar, ¿no es cierto? Que a pesar de la turbulencia y que a pesar de la presión que hay, no se quiebra, no se rompe. Esa es la convicción que nosotros tenemos que tener. Eso es el mensaje que yo quiero dejarte. Nada te puede mover de la fe. Ningún temor, ninguna situación, ningún problema tiene que moverte de la fe en Cristo Jesús. Tenemos que abrir nuestro corazón. Y como yo decía recién, solamente cuando el Espíritu Santo de Dios llena nuestro corazón, lo podemos alcanzar. Si Elliot Ness
pudo vencer y derrotar un imperio tan potente como era en esa época, porque él no solamente se enfrentó a una persona que era un asesino, porque él era un asesino, mató a su mejor amigo y no tenía a Dios en su corazón. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, ¿cuánto más lo podemos lograr? ¿Cuánto más tenemos que tener esa firmeza? Si Cristo vive en mí, si yo estoy lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, nada va a hacer que yo doble mi camino, nada va a hacer que yo niegue a Cristo, nada puede hacerlo. Así que ese es el mensaje que yo quiero dejarte. Y quiero, miren, yo lo copié la computadora y me lo traje para que no lo busquen, pero hay muchos pasajes que hablan en la Biblia acerca de la integridad y lo que Dios piensa del hombre. En el libro de Josué, no lo busquen que yo lo voy a leer, después si quieren lo pueden anotar para leerlo. 24, en el capítulo 24, en el versículo 14 dice: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Después dice en el libro de Job 2:3: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Job era una persona íntegra. A pesar de todas las cosas que le sucedieron, se mantuvo firme, porque él podría haber dicho: ¿y dónde está Dios? Y el Dios que yo pensaba me dejó, y él perdió todo, pero sin embargo, a pesar de todo, él mantuvo esa convicción, y él se mantuvo firme en lo que él creía. Él sabía que Dios era real y que Dios era verdadero. Y dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjense lo que le dice la mujer en el 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fíjense, es tremendo. Y sin embargo él se mantenía firme, porque él era una persona íntegra, era una persona que estaba llena de la presencia del Espíritu Santo de Dios. 27:5 dice el mismo libro de Job: nunca tal acontezca que yo justifique hasta que me muera, y no quitaré de mí mi integridad. Y así podemos seguir. Y la última le leo para que no se haga tan largo. Tito 2:7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Ese es el corazón que Dios quiere. Dios quiere un corazón íntegro. ¿Podemos equivocarnos? Sí que podemos equivocarnos. Estamos en el tiempo de gracia. Podemos pedirle perdón a Dios y volvernos a Él y decirle: Señor, como decía David, limpia mi corazón y crea en mí un corazón nuevo, un corazón íntegro delante de ti. Así que, hermanos, esa es la palabra que yo quiero dejarte. Se le voy a dar a nuestro pastor, si estará nuestra pastora, para que él esté orando, y decirle al Señor: crea en mí un corazón íntegro, que es lo que Dios mira. Dios mira el corazón, Dios no mira lo que traes puesto, Dios no mira lo que tenés en tu casa. Esas son cosas que pasan. Dios mira el corazón.